Bien, queridas amigos y amigos, muy buenas tardes. Nos cabe el honor de asistir esta tarde aquí con todo el cariño, el calor, afecto al acto de presentación pública de dos nuevas obras literarias cuyo autor, Antonio de Miguel Villuela, sobradamente conocido por todos ustedes y al que han podido identificar como mi monumental compañero de mesa, al igual que a nuestro querido Pepe Alfaro, que ha tenido a bien una vez más la generosidad de colaborar en este martes literario como amigo y también una vez más como prologuista. Exactamente el pasado 20 de diciembre asistíamos en este mismo marco a la presentación de dos creaciones literarias de nuestro autor Antonio y ya daba unas pequeñas pinceladas de las muchas cosas que Antonio ha hecho en su vida, porque seguro que ustedes le recuerdan como secretario general de la comunidad del Canal de Lodosa, tiempo en el que transcurren los años laborales de nuestro querido invitado, inmerso con gran excelencia en el desarrollo de nuestra ciudad y en conseguir formar parte de la historia de todos aquellos que han contribuido a construir nuestra Ribera Navarra. Pero ahora Antonio es escritor y, por lógica, al menos por norma, salvo que a posteriori una lectura revele lo contraproducente de la creación, y les aseguro que no es el caso, nuestra inercia prescrita ante el nuevo nacimiento de una obra literaria es la de sentir satisfacción y anhelo. También gozo por la continuidad de este arte que es la literatura y por el nacimiento de nuevas obras como Requiem por un inocente y Memoria de aquello que trajo esto, producto de la inspiración de la voz narrativa de nuestro maestro, don Antonio de Miguel, un escritor entregado en cuerpo y alma a la composición de nuestras vidas y de otros mundos, porque sus obras tienen fuerza, cada una de ellas tienen personalidad, su propio estilo y una atmósfera muy particular. He hablado de gozo, pero también de anhelo, como no podría ser de otro modo, precisamente por este deseo que alienta la publicación de una obra en el lector, la proclividad a abismarnos en la sucesión de sus páginas, subyugándonos al embrujo de lo literario. Y en el caso que nos ocupa hoy, hilaridad y deseo, ambos conformando el concepto del placer, se multiplican por el privilegio que ha supuesto para mí, así califico mi posición frente al autor mismo, ante el maestro don Antonio de Miguel, por haber sido una de las primeras lectoras y por tener el honor de colaborar en su presentación. Pueden pensar que soy tendenciosa o sensacionalista por mi relación de amistad con Antonio, el autor, pero sí les diré que mi aproximación a estas obras ha sido realmente anatómica, escrutadora, premeditada y alevosa, mientras se erigieron entre mis libros como lecturas de cabecera. Estas novelas, Requiem por un inocente y Memoria de aquello que trajo esto, sin lugar a dudas, desde mi modesta opinión, superan con creces la prueba de la lectura crítica y proporcionan razones más que fundamentadas para considerarlas una narración muy solvente, disfrutable y muy lograda desde el punto de vista estilístico, literario, humano, imaginativo, antropológico y artístico en general. La prosa de Antonio es un loable punto de intersección entre la narrativa de autores de otras tradiciones literarias y la nuestra propia. La incertidumbre creada en el lector, la profundización en el lenguaje aparentemente más sencillo de lo que en realidad es, la exploración del ser, la evolución psicológica de los personajes, el punto de vista a veces infantil, otras excesivamente maduro, los logros estructurales o la adecuación de este lenguaje a lo narrado, recuerda, o por lo menos a mí me recuerda, a grandes autores de la literatura universal.
porque, amigos todos, en estas novelas que hoy aquí presentamos se percibe una oportunidad verbal en la adecuación perfecta entre los fines y los medios, la aparente sencillez, la ironía, la capacidad de atrapar al lector y de sorprenderlo. Nos encontramos con unas novelas en las que, como no podía ser de otra manera, el estilo de Antonio le da ese toque de obra madura y acabada. Por ello, estas obras son, en definitiva, otra nueva definición de un buen escritor, de un maestro, un escritor que vuelve a encontrarse con la lógica, con la intuición, con un estilo tan personal, con sus armas, consigo mismo. Por todo ello, queridos amigos, tenemos historia, tenemos historias, tenemos también la belleza del lenguaje y tenemos corazón, y con ello el combinado perfecto para conseguir lo que esperamos abordar la lectura de estas dos novelas. Simple y llanamente, que nos entretengan, que nos mantengan enganchados y que nos produzcan, por supuesto, emociones, que son lo que nos producen los libros. Para terminar, les invito a todos ustedes a coger estos pequeños recién nacidos, pónganles su regazo, acaricien lentamente sus páginas, sumérjanse en la profundidad de su mirada y ellos a cambio les van a regalar, como suelen hacer los bebés, la mejor de sus sonrisas, les van a ofrecer su alma. Y ahora es para mí un orgullo dar paso a la persona que mejor conoce a las criaturas y por quien realmente estamos todos aquí, su autor, Antonio de Miguel. Enhorabuena de nuevo, Antonio, y muchísimas gracias nuevamente por tu generosidad literaria y por esa ilusión y esa emoción que nos contagia a todos y que hace poquito estaba hablando con Pepe y con gente que se encuentra hoy acompañándonos en este acto y que si tuviésemos seguramente la mitad de la ilusión que tú tienes en lo que haces, en lo que escribes, en lo que nos transmites, seguramente el mundo sería mejor. Gracias y buenas tardes. Bueno, pues casi ha dicho todo ya Merche, poco me queda a mí por decir, más que subrayar todo lo que ha dicho. Y eso, porque nos encontramos aquí ante lo que ya es un clásico, ¿no? La presentación de dos novelas de Antonio de Miguel en el mes de diciembre. El año pasado, como ha dicho Merche, estamos aquí presentando dos veces Ella y Tiempo de no ser. Merche ha reflejado perfectamente todo lo que es la obra de Antonio. Yo a mí me gusta un poco insistir en que quizá una de las cosas más importantes de un escritor es que su voz sea reconocible. Y en este caso es fácilmente reconocible la novelística de Antonio de Miguel. Es decir, que si nos pusiesen varias novelas y tuviésemos que elegir la de cuál era de Antonio, aunque no lo conociésemos, sabríamos cuál es. Y eso de tener una voz propia, como digo, es lo más importante. Es mejor tener una voz propia de cualquier altura, de cualquier nivel, mejor alta como la de Antonio, que no ser el eco de otras voces. Y en este sentido, sobre todo, también tener en cuenta una cosa, que Antonio no es de esos personajes que se copian a sí mismo, porque no hay peor plagio que el plagiarse a sí mismo. Autores que han tenido una obra, tenido una gran importancia, y al final han terminado copiándose a sí mismos y no han sido capaces de desarrollar una obra diferente o superarla, ¿no? En este sentido, Antonio ya parte de una cosa que a mí me deja alucinado, es que todos los territorios que transita en sus novelas son absolutamente diferentes. No tiene nada que ver, le da igual plantarse en Sudamérica que en Rumanía, que aquí en Tudela, que en Burgos o en Madrid, como es en el caso de estas dos novelas, ¿no? Y eso, claro, realmente, tanto en ese sentido como los diferentes tipos de tramas, pues es muy interesante. Sí que es cierto que en esa voz reconocible, aparte de la narrativa fluida que ha dicho Merche y reconocible, como insisto, pues sobre todo hay unos gustos muy, muy importantes. Por ejemplo, a Antonio le gusta mucho narrar en primera persona y muchas de sus novelas están narradas en primera persona. Pero lo que sí hace siempre, aunque alguna, esta, por ejemplo, una está en primera persona y otra es en tercera persona, lo que sí hace siempre es cobrar mucha importancia el narrador como narrador omnisciente.
a veces incluso pues tremendo, ¿no? En una de las novelas, ya lo pongo en el prólogo, las preguntas que hace al lector, pues parece que está dialogando con un lector invisible, que no sé si es un alter ego o es esa persona que se puede encontrar con la calle, y si no le contesta, pues se contesta a él, porque claro, no puede obtener una respuesta inmediata, ¿no? Y, por ejemplo, en uno de los párrafos dice: en muchas ocasiones, amigo lector, me has interrogado acerca de la forma de escribir una novela. Dice, ¿o lo he soñado? Pues mira, en cualquier caso, doy por buena tu pregunta. Y como no hay maestría mejor que la práctica, me acompañarás no como elemento pasivo, sino activo, durante toda mi trayectoria, hasta concluir en un final que resulte aceptable para ti. O sea, es que parece aquí que no sé quién está escribiendo la novela, sino esa persona, ese interlocutor, ese receptor o es el propio emisor, ¿no? Y, por ejemplo, a la hora de plantear también ejerce una cierta pedagogía, ¿no? Por ejemplo, en un tramo de la novela se pregunta, dice, ¿qué tenemos entre manos? Varias cuestiones, aunque tendentes a un mismo fin. Un infeliz un pastor a secas, que avisa de un incendio. 12 bomberos, aunque hayamos destacado únicamente al llamado Sandino, por su condición de atrapacadáveres. Y al teniente Viriato como jefe. Un juez, Marcuello, un forense, doctor Antúnez. Y por último, pero en realidad el más importante, pese al estado en que se encuentra, el cura de la Estampida. Es una novela que está, como he dicho, ubicada en Madrid, en aquellos tiempos del Padre Llanos, que tanto nos suenan a los de nuestra edad, el Pozo del Tío Raimundo, con toda ese magisterio evangelístico, por decirlo de alguna manera, que impartió tan cercano y tan humano y tan que se echa de menos. Esa sería una de las novelas, mientras que la otra transcurre en un territorio, por lo menos el inicio, porque está ya... es una especie de saga que llega a estos niños que se desarrollan en un territorio muy especial, como es un cuartel de una población de Burgos Grande, y con toda esa picaresca infantil, con toda esa convivencia, a veces cercana, a veces problemática, que se tiene, y cómo estos niños van creciendo, cómo no... se para Antonio ante los tabús, sobre todo tabús sexuales, en esa picaresca de niños que nos preguntábamos, que mirábamos, que no sé qué, y tan prohibidos en aquella época. Y por eso digo que en este sentido Antonio de Migueles es muy reconocible. La novela Requiem por un inocente, se lo dejo más a él, simplemente también tener en cuenta que las novelas a veces se inician cronológicamente y se terminan al final, pero también hace muchos feedbacks, hace muchos pasos de un principio de tiempo, retrocede, adelanta, y esta concretamente casi empieza por el final, por decirlo de alguna manera, una anécdota que va a ser el desencadenante de toda la novela. Bien, y también otras cosas reconocibles, yo diría sobre todo ese estudio diacrónico del tiempo, es decir, conoce perfectamente, porque ha sido también su vida, qué es lo que se gastaba en cierto modo en unos niños, por ejemplo estos del cuartel allí en los años de la segunda parte del siglo XX, y luego también cómo ha evolucionado las costumbres, los usos, el vocabulario. Como decía muy bien Merche, domina muy bien tanto el vocabulario técnico como el vocabulario popular en todos los sitios, ¿no? Esa mezcla entre el lenguaje, a veces jurídico, a veces judicial, otras veces médico, que utilizan algunas novelas, pues es muy, muy importante. Y también mantiene ese regusto por lo rural. No en vano Antonio se define como un gran lector y admirador de Miguel Delibes, que el mundo rural lo borda, como todos sabemos. Indudablemente, como también ha comentado Merche, la fuerza de los personajes, ¿no? Personajes redondos, que no son nada planos, que casi los conoces como si fuesen amigos tuyos de la calle, que intuyes lo que van a hacer, aunque a veces te sorprenda. Y luego también ese gusto, y termino con esto, ese gusto que se ve en muchas de sus novelas, de novela negra, ¿no? Crimen, búsqueda, jueces, médicos, en fin, todo ese mundo que lo domina perfectamente. En fin, yo poco más tengo que decir porque ahora es su tiempo y es el que nos tiene que hablar de sus novelas,
y eso, decir, como ha dicho Merche, que son novelas que se leen con mucha fluidez, con mucha facilidad y que, no sé, en 4 o 5 horas uno se las puede leer con toda tranquilidad. Gracias, Antonio, por estar aquí y nos veremos también el próximo diciembre. Ahora, queridos amigos, lo más prudente sería callar, porque mejor de lo que han hablado de mí estos dos señores, señor y señora, que tengo a mi lado, no lo voy a poder hacer yo mismo. Muchísimas gracias porque, en fin, sois muy generosos conmigo. Entonces, parece que lo que procedería sería hablar algo de mi vida, pero es que mi vida, en 8 o 10 presentaciones que hemos hecho ya, pues yo creo que ya sería un aburrimiento volver a repetirla. Se dice ahí que cómo se escribe una novela, y me lo siguen preguntando. Hoy mismo me lo han preguntado, ¿cómo se escribe la novela? Pues con mucho cariño, con mucho tiempo, con muchas ganas y con mucha facilidad para el que tiene esa facilidad. Claro, el que no tiene esa facilidad, a mí me ponen a hacer punto de cruz y me caigo redondo, vamos, porque es que no me maravillo de ver a una mujer con esa altura y con esa cosa. ¿Cómo puede hacer esto esta mujer? Así escribo yo una novela, con esa facilidad con que esa señora está haciendo su punto. Bien, entonces, como tampoco me dejan estos queridos compañeros que yo destripe en modo alguno los argumentos de ninguna de las dos novelas, porque una vez ya me relegasteis un poco, pues creo que lo mejor es simplemente, y ya creo que lo hice el año pasado en diciembre también, leer algunos párrafos que considero representativos, para que el que no me ha leído todavía pues conozca un poco de mi estilo literario, para si le gusta o no le gusta mi estilo literario. Me había preparado yo pues unas páginas de párrafos escogidos que yo creía más significativos, pero los leí y hay para 3/4 de hora. No, hay que cortar. Empecé a cortar párrafos y se me han quedado, pero que aún hay para media hora. Entonces aún voy a tener que cortar. Pero algún párrafo les tengo que leer para que sepan ustedes cómo me gusta escribir. Por ejemplo, vamos a hablar primero de memoria de aquello que trajo esto. Gregorio Robledal, que es uno de los protagonistas, es el padre del que luego llegó a ser coronel, en la ficción, por supuesto, es invento mío. Harto de aguantar los quejidos de su hembra por el dolor de no poder darle un hijo, antes del 4º año de matrimonio cedió a la insistencia de adoptar un niño de pecho para criarlo a los suyos, metafóricamente hablando. Así lo hicieron, responsabilizándose de una criatura de cuyos antecedentes nada lograron adivinar, porque había sido dejado en el torno con escasos días de vida, dignamente vestidito y con un sobre en cuyo interior encontraron las monjas una nota en letras mayúsculas de inconfundible trazo femenino que rezaba: «Adiós, carne mía», y 5 billetes de 100 pesetas. Entonces había billetes de 100 pesetas. Datos que hicieron suponer lo mismo a las monjitas receptoras, que después salvarían en mérito adoptante, que no se trataba de progenie de pordioseros, sino más fácilmente de una señora bien o menos mal, que careciendo del respaldo de un amor santificado, no tuvo la valentía de afrontar la mala fama de lo que por aquellos días hubiera supuesto su deshonra. El sargento, que ya lo era entonces y seguiría sin ascender en muchos años, se complació en la criatura no solo por ella misma, sino porque Virtudes se prodigó en los cuidados del pedacito de carne y lo exhibió orgullosa ante sus comadres guardiesas, a quienes no trató de engañar, y empezó a responder con más calor que antes a sus advertencias en la cama, siendo más satisfactorios sus arrebatos, al punto de que antes del primer cumpleaños de la criatura se notó encinta del que había de ser su hijo natural, Timoteo, lo que no le impidió nunca seguir derrochando amor en el primero, agradecido el matrimonio, a que con su presencia se había encendido el deseo de fertilidad en las entrañas que ya desesperaban. Otro párrafo. El olor característico a vaca se nos metía por todas las rendijas del inmueble, igual que por los poros de nuestros cuerpos. Nosotros estábamos acostumbrados y no nos dábamos importancia, pero ante los gestos de asco de las personas a quienes frecuentábamos, no teníamos más remedio que usar de la mayor limpieza, enjabonándonos con estropajo y cambiándonos de ropa apenas pisábamos la vejera.
Había que ver el tumulto que se armaba en el único lavabo, sobre todo en los fríos inviernos burgaleses, entrando los barreños con agua caliente para friccionarnos por todo el cuerpo, y todo ello a marchas forzadas, porque siempre pedía a la vez, con insistencia, alguien a quien le corrían las tripas. Avanzada la primavera, y hasta entrar en el otoño, nos duchábamos afuera, al aire libre, separados de la vista ajena por una simple cortina. Nos jodíamos de frío, entrando en la casa los chicos en calzones y las chicas en bragas y burdos sostenes. Y muchas veces, un poco a lo lejos, entreveíamos a los mirones del cuartel o de otras procedencias, ansiosos por algo que en sus domicilios les era vedado. Quizás de ahí vino el lío entre un guardia joven y mi hermana Eufrosia, que a sus 14 años presumía de un busto considerable y que tenía un cuerpo esbelto, pelo castaño como en mi madre y una cara angelical con ojos que se le salían de puros redondos. Tanto le debió gustar al guardia Heliodoro la contemplación carnal de la figura que desaparecía en 2 segundos en el interior de la casa, abrevio porque si no, que al poco tiempo sintió mi hermana cómo se le explosionaba el vientre, iba a ser madre. Madre la que se armó con el genio endiablado de mi padre. A punto estuvo de descerrajarle los 2 tiros de escopeta y abrirle la sesera, no a la hija, sino al otro, por abuso de una menor. Gracias que se aguantó las pelotas y corrió a hablar con el comandante Viriato, con quien complacía sesiones de caza, y le soltó a bocajarro la denuncia del abuso sexual y sus consecuencias. El oficial llamó de inmediato a su joven subordinado, le inculpó de algo que no fue capaz de negar, y todo se solucionó de la única forma posible, llevando al altar al objeto de sus goces y sin ninguna preparación ni pérdida de tiempo. Luego vendría el proporcionarle un pequeño cobijo de los que quedaban vacantes en el cuartel, porque mi padre se negó en redondo a recibir en su casa a quien la había deshonrado, con abuso evidente de su condición de militar, pues he sabido que un uniforme es capaz de volver loca a una chiquilla que no ha visto hoja verde. Quieras o no, este se convirtió en mi primer cuñado perteneciente a la Benemérita, un muchachote noble, no cuenta lo que le hizo a mi hermana, y además, qué coño, que le gustó a ella y se comportó luego como un hombre, y que a sus 19 años era huérfano de otro guardia. Estos eran aquellos tiempos, no son los de hoy. Esto de la deshonra y todas estas cosas hoy es inconcebible, pero en tiempos existía. Por fin, una mañana, ha pasado muchas páginas, escuchamos a un señor a nuestra espalda que comentaba en voz apenas audible para los suyos. Es él, el mismo Franco en persona. Estiramos nuestros cuellos hasta ver los andares de un militar de escasa magnitud que se movía con ademanes firmes, rodeado de un ciento de morenos y otros como enrojecidos por sus boinas, avanzando a paso decidido hasta el cobijo del palacio. A Tadeo, entre gestos risibles, se le escapó una expresión en tono menor, pero suficiente para que lo oyéramos sus allegados. Vaya canijo, y este es el gran hombre. Luego nos agrupó más en torno a su persona y cometió, no sé si la valentía o la estupidez de preguntarnos: ¿habéis traído alguno el tirabeque? El cenizo asintió, tocando el bulto de su bolsillo. ¿A que no tienes pelotas para lanzarle una piedra? El otro negó con el gesto. Luego balbuceó que nos podían fusilar por una cosa así. Trae acá, cobarde. Le quitó el cuero, cargó un pequeño guijarro cogido del suelo, estiró las gomas y lanzó la piedra que fatalmente se estrelló a los pies de la escolta. La reacción inmediata se me antoja similar a la originada por un ataque sorpresa. Cientos de fusiles se volvieron hacia el lugar de origen de la catapulta. Los críos pretendimos huir de la quema, pero nos detuvieron los espectadores enfervorizados ante la presencia lejana del generalísimo. Media docena de requetés salieron al exterior de la verja, pistolas en mano, para hacerse cargo de otros tantos enemigos atacantes de entre 7 y 9 años. Entretanto, el militar retaco seguía su camino hacia el palacio impertérrito, sin volver la cabeza para enterarse de lo que acontecía en su derredor. Vuelven a mi recuerdo como desdibujados los acontecimientos del resto de aquel aciago día. Por lo visto, se corrió pronto por la capital la noticia de que se había producido un atentado contra la vida de Franco. Se daba por seguro si el escarmiento de los culpables y la pena para esta clase de delitos era irrevisiblemente el pelotón de fusilamiento. Entretanto, los infelices protagonistas permanecíamos encerrados en un sótano palaciego bajo la custodia de 4 soldados con de boina roja armados hasta los dientes. De esto mucho es cierto, y el guijarro es inventado, por supuesto. Tadeo se frotó las manos en gesto de liberarse de los residuos de tierra antes de ofrecer su improvisado ramo a la destinataria.
Ella recibió las humildes margaritas con la misma ilusión que se tratara de rosas, orquídeas u otras flores de exuberante belleza. «Gracias», dijo un tanto emocionada, y añadió, rompiendo el hielo en un tono de voz más infantil, si cabe, que el correspondiente a sus años, tal vez por la cadencia del origen gallequiño. «¿Cómo te llamas?» «Tadeo Robledal. Y este es mi hermano Timo y mis amigos Cristóbal, Juan Mari, Puri y Ernestina. ¿Dónde vives?» Volvió a tomar la iniciativa. «Aquí cerca, en el cuartel». «¿Eres hijo de los guardias?» «Sí, todos menos este». Me cogió de brazo para acercarme a la primera fila. «Yo soy Carmen». «Ya lo sé, Carmencita Franco, la hija de nuestro caudillo». «¿Cómo sabes tanto de mí?» Se mostró asombrada, o quizás supo aparentarlo con maestría impropia de tan temprana edad. «Porque lo he leído en el diario de Burgos». Dejó que se hiciera una pausa, en tanto los gorilas se miraban asombrados entre sí y las damas sonreían benévolamente como diciéndose: «¡Qué desparpajo tiene nuestra niña! Cada día más lista». «Yo vivo en el paseo de la isla». «También lo sé». La institutriz cogió su mano de izquierda y trató de llevársela con un «tenemos que irnos, cariño», pero ella aún se volvió hacia nosotros dirigiendo a la vez una pregunta a la señora. «¿Puedo invitarles un día para que jueguen conmigo y vean mis juguetes?» Bueno, siguen muchas páginas. Este párrafo es un poco raro, pero en fin. Con ambos documentos en su poder, Tadeo volvió al lado de Virtudes, que era su madre real porque es la que lo crió. Rasgó el sobre y comenzó la lectura de los 8 folios encontrados en su interior. Ni le tembló el pulso al abrirlo, ni los músculos de su rostro denotaron el asombro que a otro de menos carácter le hubiera supuesto la novedad. Doña Rosita comenzaba por pedirle perdón a él, con su nombre y apellidos, aunque en realidad debiera ser Lóriga Baeza, Lóriga Zara. El hecho de que el abandono de una criatura nacida del pecado impusiera un sacrificio personal o autocastigo, que en la actualidad parece un imposible, un inadmisible, ha de contemplarse en la escena en modos de ser de un cuarto de siglo antes, más de un cuarto de siglo, en que ninguna mujer de bien se exponía al escarnio público. «Bien que lo pagué después», seguía diciendo, «toda mi vida ansiando verte y saber de ti. La providencia se mostró benévola con ella al revelarle a través de Virtudes, que fue luego su cuidadora, quién era la verdadera madre. Nada dijo, se comió a duras penas sus palabras y su vehemente deseo de abrazar al hijo de sus entrañas, porque lo contrario hubiera sido contraproducente y por nada del mundo quería levantar un muro entre dos personas que se querían desde tanto tiempo atrás, desde toda la vida de esta carne de su carne». La historia se remontaba a los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera. Ella, a la sazón con 30 años bien cumplidos, sentía que se le escapaba la última oportunidad de formar una familia. Hija de un acomodado funcionario en retiro, se notó asediada en su juventud por diversos pretendientes. A unos rechazó por considerarlos de posición inferior a la suya y los más se echaron atrás al comprobar un defecto en su cadera que la obligaba a usar bastoncillo para simular un débil renqueo. Cuando casi se resignaba a sufrir o gozar en su propia virginidad, pese a encontrarse plena de armonía dentro de un cuerpo robusto y apetecible, apareció en su vida un joven oficial del ejército. Se enamoró como una chiquilla, perdió la cabeza, como entonces se decía. Después de 2 años de relaciones, el militar se empeñó en gozar de lo prohibido. Ella se opuso con tenacidad. Primero deberían casarse, como Dios manda. Él amenazó con quitarse la vida si no se consolaba con este anticipo. Por entonces no podía casarse, argumentando que estaba sujeto a unas maniobras, pero lo haría con 1000 amores en cuanto la ley marcial se lo permitiera. Quizás aquel mismo año. Y cedí como una tonta. Temí perder mi último tren y me agarré al vagón de cola. A los pocos meses sintió su preñez. Esperó hasta asegurarse sin lugar a dudas y entonces les puso la situación a su amante, más bien a su seductor. El militar tomó las de Villadiego, pidió su traslado a Galicia y allí se casó, antes del nacimiento de su hijo, con una ferrolana que resultó ser prima segunda o tercera de doña Carmen, la esposa del caudillo. Ya no vivían mis padres y el piso lo compartía con mi doncella mayor que yo, única testigo de mi maternidad. ¿Qué hacer entonces? Pese a mis creencias firmes, no niego que pasaron por mi imaginación muchas ideas de deshacerme de lo que llevaba dentro. Gracias a Dios no prescindí de ti y eso es lo único que me honra. Aguantó los 5 últimos meses de embarazo sin salir de la casa a la calle, hasta el fin dar a luz con la ayuda de una partera experimentaba. No quise conocerte, pues tal vez de hacerlo me hubiera sido imposible abandonarte.
¿Puedes imaginar lo duro que sería para mí el prescindir de mi propia carne? Terminaba pidiéndole perdón una vez más, sabiendo que no reparaba su falta con el hecho de dejarle todos sus bienes. Eso le pertenecían por derecho propio, y añadía: te preguntarás quién es el militar que me sedujo con falsa promesa de matrimonio. No sé si conviene decírtelo, pero me creo en el deber de hacerlo no con el ánimo de que le odies, porque yo le perdoné hace tiempo, sino tan solo para que conozcas tus orígenes. Era el entonces capitán Diego Lóriga Baeza. «¿Ese cabrón es mi padre?», exclamó sin saber reprimirse, al punto de que Virtudes, su madre, que estaba oyendo, quedó escandalizada y hubo de aclararle: «No, mamá, no me refiero a mi padre verdadero, sino al otro». Y no tuvo más remedio que explicarle este galimatías, pues hasta entonces la pobre mujer se encontraba in albis ante la concentración silenciosa de su hijo en la lectura. Ni precisó seguir con la misiva, en la que se daba cuenta de que años después, estallada la guerra, el antiguo combatiente de Marruecos, a las órdenes directas del general Franco, ejerció el cargo de jefe de inteligencia en la comandancia de Burgos. Allí se enfrentó por 2 veces con él en sus travesuras infantiles y guardaba un amargo recuerdo hacia su persona. Finalizada la guerra civil y ascendido al grado de general de brigada, se trasladó a Madrid junto con el jefe del Estado como su hombre de confianza en el gobierno militar. ¿Qué tal vamos? ¿Un poquito más? Por la mañana, después de recoger a la viajera, esto ya es totalmente distinto de lo anterior, ya han pasado mucho tiempo, a la viajera a la hora convenida, me dediqué a enseñarle las bellezas de la capital: el Paseo del Espolón, la isla, la catedral, las iglesias de San Esteban y San Lesmes, el monasterio de las Huelgas, la Casa del Gordón, los museos, y dejamos para el final la Cartuja de Miraflores. Resultó vano mi intento de saludar a Roque, era un cartujo hermano suyo, porque para que conociera a mi prometida. Me anunciaron que eran días de retiro espiritual durante los cuales no se consiente a hablar con nadie, ni aun por las causas más graves. Eso tampoco se hace hoy. Aranza, que era la prometida, se hizo en lenguas de todas y cada una de las maravillas que contemplaba. Ené, quien mandó construir esta catedral, se equivocó de sitio. Debería estar en Bilbao. Más de una hora le absorbió la contemplación, tanto dentro como fuera. Sin duda, en ambos bandos es significativa su grandeza. Solo por ella, aunque careciera de otros méritos, el nombre de Burgos se escucharía con veneración en todo el orbe. Muchas veces se discute acerca del arte de este u otros monumentos de la fe. Las comparaciones son odiosas. Cada cual ha de defender lo suyo con alma y vida. No sé si leer este. Paseábamos los 2 solos por el bosquecillo anexo a la urbanización de los chalés de la gente pudiente como los Lecandi. Esto ya es en Bilbao, ha pasado ya de Burgos. No se veía ni alma por los alrededores. Tomamos asiento en un banco de piedra. Ella me hizo entonces el anuncio de que le habían llegado las notas con el aprobado de su 3er curso universitario. La besé con tal intensidad, muchos besos nos unían desde tiempo atrás sin que reaccionara peligrosamente la alarma, que esta vez el instinto hormonal hizo que asentara mis manos en la tersura y a la vez rigidez de sus senos de miel. Pese a la fuerte sujeción del adminículo de fino encaje, presentí la ansiedad emocional, en tanto sus manos bajaban sin remedio buscando lo que todavía no era suyo. Caímos rodando por el césped. Más que caer, yo pienso que nos arrojamos atraídos por el vértigo imperioso del deseo. Y sin darnos plena cuenta de nuestra acción, nos encontramos disfrutando de un cielo a ras de tierra. En escasos minutos nos vimos de nuevo sentados en el duro banco, atisadas nuestras prendas de vestir, con el ánimo de librarnos del muestrario verdoso de la hierba. ¡Qué vergüenza! Oí su voz quejumbrosa, cual si ya estuviera fuera de este mundo y se nos negara la entrada en el paraíso por haberlo gastado antes de tiempo. Perdóname, la supliqué, sinceramente arrepentido. Toda la culpa ha sido mía. Ella me reprochó que eso no era verdad y que no le importaba lo hecho, únicamente la posibilidad de un embarazo. De eso no te preocupes. También sería mala suerte por una sola vez. Solo cabía una solución, nada clara por cierto, de un reducido grupo de militares bien bragados, distinguidos por recientes acciones enérgicas contra maleantes de carácter político, se presentaran en el pardo para ser recibidos por el caudillo y que al menos uno de ellos escondiera un arma ligera en zona íntima para no ser detectada en el momento del desarme previo a la entrevista. Se garantizaba que un procurador en Cortes, bien visto en Palacio, lograría la audiencia con el Generalísimo una vez seleccionado el personal que consiguiera motivos para una condecoración. He borrado muchos otros párrafos porque se va a alargar mucho la cosa.
Asistió a los funerales del generalísimo como era de rigor y le exigía su rango. Recuerdo, porque ya era coronel por entonces, no mucho más tarde se hablaba a solas. ¿Dónde están los miles, los millones de personas que vivían los vientos por el caudillo, que medraron a sus sombras y proclamaban estar dispuestos a morir por él? Tantos como desfilaron ante sus restos mortales. Es curioso, ahora resulta que nadie era franquista. Todos los denuestan y hacen trizas su memoria, menos Blas Piñar y satélites. ¡Qué joder! Yo también he jurado en falso por 2 veces. Esto dice el coronel, no digo yo. Como San Pedro, pero con motivo, para escapar de un escarmiento severo. Es que le hubieran fusilado con la tentativa de que se enterara el lector cuando lo lea. Por aquellos días me confió su participación activa en la intentona que podía haber cambiado los acontecimientos de nuestra historia. Se aguantó las ganas hasta ver libres a los coroneles Bravo y Learte, repuestos por un día a sus unidades respectivas con todos los honores y jubilados tras su ascenso al grado superior del generalato. Comprendo que era algo por demás delicado como para contarlo a nadie, ni el más amigo del mundo. Durante la espera no demasiado larga, mi amigo le iba metiendo al gobernador la idea de que la libertad de los 5 duraría menos. Hay un secuestro por delante, uno de ellos la hija del coronel y la hija mía de ficción. O sea que hay un secuestro de por medio, pero detienen a los etarras. Le iba metiendo al gobernador la idea de que la libertad de los 5 duraría menos que el rosario de la aurora. Por mis cojones que estos me llevarán a los que ahora se han atrevido a quitarme a mi hija y lo pagarán caro. No tendré piedad, duro con ellos y al pozo, o yo como le animaba. Ya sabes que si los detienes, ojito con ponerles una mano encima, tal como están las cosas. Descuida. El caso es que desde hace meses pensaba solicitar mi paso a la reserva, pero estos cabrones me han devuelto las ganas de pisotearles. Aguantaré 1 año, o 2, 5, los que haga falta para sentirme satisfecho. El secretario les interrumpió para anunciar que el señor ministro se hallaba al teléfono. El delegado descolgó el auricular. Oye, Pepe, sí, soy yo. ¿Tan urgente? Sí, tan urgente. Cuestión de vida o muerte. Es por el asunto del secuestro de la hija de nuestro amigo Robledal. Exigen que se libere a 5 presuntos. No hay tiempo, a poder ser hoy mismo. El juez exige tu orden escrita, aunque será igual la de tu compañero de justicia. Envía un fax aquí. Yo haré venir al juez. Y descuida, que Tadeo se encargará de que dure poco la libertad de estos pajarracos. Ya sabes cómo las gasta. Aquí está conmigo. ¿Quieres que se ponga? Un segundo. Le ofreció el auricular y solamente articuló 2 palabras. Gracias, ministro. Bastantes han leído ya la novela. ¿No tienen algo que preguntar? Parece que no. Sí, ahí hay una pregunta. A ver. Yo te preguntaría, Antonio, ¿de dónde sacas el tiempo para escribir? ¿De dónde sacas el tiempo para escribir? Pues el tiempo, ¿dónde lo vas a sacar? Del mismo tiempo. No se puede sacar a otro lado. Eso me ha gustado, esa respuesta. No, es que antes igual dedicaba 3 y hasta 4 horas escribiendo, pero ahora ya no dedico más que, como mucho, 2 diarias. Como mucho 2. Ya tienes alguna novela inédita, ¿no? Sí, normalmente... tengo inéditas, tengo 4 inéditas, tengo más cosas inéditas y voy por la página 60 y algo de la que te dije que me costaba empezar, pero que ya por fin me decidí y la empecé. ¿Cuál es tu rutina para escribir así? Tu rutina diaria para escribir. La rutina diaria, pues suelo escribir un poquitín de 8 a 9 de la mañana y otro poquitín de 6 a 7 de la tarde, cuando dejo a mi señora en el casino y me voy saliendo a casa, porque, como tú sabes, hace falta soledad. Para escribir, al menos a mí me hace falta soledad. Si están merodeando, buscando, a ver qué escribe, tal y cual, vete al paseo, vete a lo tuyo, déjame escribir en soledad. Lo que pasa es que imagino que el resto del día también le estarás dando vueltas. Bueno, y por la noche, y sueño mucho, yo sueño mucho, muchísimo. Incluso hay novelas que han nacido de un sueño. Un sueño. Sí, sueño mucho. Y por lo general sueños agradables. Pocas veces del toro que me corre, pocas veces. Entonces, ¿les parece que leamos algo más de la otra o lo dejamos Espera, así? que si hay aquí la gente sin... Como no interviene nadie, preguntaré yo otra vez. Sí. Lo que digo yo que cuando uno está en activo, resulta que tiene más tiempo para escribir que cuando está jubilado. Porque estás jubilado y resulta que no tienes tiempo de nada. Sí. Por lo menos mi experiencia. Resulta que eso, vuelvo a insistir, cuando uno está en activo, sacas el tiempo de donde sea, pero resulta que después el tiempo se Pero hace distingo, corto. Aunque te Julio. levantes pronto, En mi caso, tú me conoces.
sabes cómo me dedicaba yo a mi profesión durante los 35 o 38 años que he sido secretario de la Yo doy Asamblea fe de de Debate. ello. Los problemas que había continuamente con visitas, y en esos 38 años no escribí una línea. Exactamente escribía, pero cosas del oficio, a la Diputación, al Ayuntamiento, escribía mucho, pero nada de literatura en esos 38 años. Cuando me he jubilado es cuando, como tú dices, se tiene menos tiempo, pero si se quiere se busca, ¿eh? Si tienes una afición grande, encuentras tiempo. ¿Algo más o queréis que lea algo? A ver, alguno que pregunte. Bueno, vamos a abreviar mucho. Bueno, supongo, a ver, Antonio, yo creo que nos interesa más. Entonces, la mayoría de las novelas, sobre todo algunas, necesitarás bastante información, ¿no? Para, Sí, por supuesto, sí. Pues para no cometer Hay que gastar tiempo en informarse. errores y todo eso, ¿no? Hay que gastar tiempo en informarse. Y muchas también, aunque siempre sueles decir, que es mejor no decirlo, creo yo, que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, no tiene por qué. Y si es realidad, ¿dónde está la realidad y la ficción al final? Bueno, que lo adivine el lector, si quiere. Por eso. Que lo adivine el lector. Por eso digo que muchas veces insistes, me imagino que ha sido porque algunas cosas que te han sucedido, ¿no? Pero que insistes mucho en poner que los personajes no son reales. Que Ya no sé sabes qué. que eso hace muchas veces era casi obligatorio. Ya, pero ahora no. Ahora no. Pero entonces ya te queda la manía esa de... Como Sí. he leído tanto que ponían eso Sí, hace sí. 30, 40, 50 años, pues todos ponían cualquier referencia con la realidad es pura coincidencia. Porque si no te podían meter en un embolado. Oye, ¿y la trama de la novela la tienes ya clara desde el principio o los personajes te llevan a veces por distintos derroteros? Digamos que tengo un 50 o 60% en mi cabeza y que el resto va surgiendo porque hay que ir añadiendo cosas, porque si no a lo mejor se va a quedar en 100 páginas, hay que hacer 300, hay que hacer 350. Entonces hay que ir mejorando, digamos, Sí. porque la trama toda en mi cabeza no cabe. No creo que en la de ningún escritor quepa una novela completa de 300 páginas. Es decir, todo voy a escribirlo seguido. No, hay que seguir y vaya, esto lo voy a dejar para mañana. Y ahora voy a añadir esto que no había pensado en ello, pero me viene muy bien aquí. Sí. Sí. ¿Y cuántas así has contabilizado más o menos el tiempo en que te cuesta escribir una novela? Pues ahora me va a costar más porque voy a escribir mucho menos tiempo, pero normalmente me ha costado 2 meses. Jo. Eso no es nada. Un mes de preparación, informándome, como dices Sí, tú, sí. y otro mes escribirla. Vale. Había días de escribir 40 y 50 folios, hoy no. Sí. Antonio, cuando empiezas la novela ya sabes el final. ¿Cómo? Si cuando empieza la novela ya sabes el final. Normalmente sí. Ese El final es elemental. esquema. Y el título. Lo primero que pongo es el título, aunque a veces lo cambio luego. Con lo cual, la trama la tienes clara desde el mismo principio que inicias el libro. La trama, sí. Más o menos la estructura La estructura sí, el 50, 60 o 70% hay que tener pensado ya. Y la inspiración ¿Cómo te vas para el tema, con un 10% no te vas a poner a escribir? Porque entonces no avanzas. A ver qué Y pasa. el caso es avanzar. Si no avanzas te quedas retranqueado y... y la inspiración para cada tema de lo que escribes. ¿Cómo? Habla de la inspiración. Del tema. La inspiración. ¿Existe o...? La inspiración son las musas. Las musas. Por ejemplo, una noticia, un caso que has oído, un comentario que te ha hecho una persona. Hombre, alguna vez sí, Tiene una sí, inspiración. nace decir, oye, voy a empezar con algo que he oído o que he leído, o que me he imaginado, que he visto. Sí, empiezas una página, 2, 3, pero luego tienes que seguir tú, no con lo que te han contado o con lo que has imaginado. Hay que seguir de otra manera. Hay que formar una trama, porque un caso solo, es decir, las 10 primeras páginas o 15 o 20 es conveniente que enganchen, pero claro, solo con eso no, luego hay que seguir, porque si enganchas con 20 páginas y luego te tienen 40 tostones, abandonas el libro o lo mandas a la papelera. Hay que seguir buscando el interés siempre del lector. Y luego supongo también que una vez que las tienes escritas y a los 2 meses, las correcciones supongo que también
Sí. Relecturas, de Sí, todo. aunque ahora, como tú sabes, te corrige el propio ordenador, Sí. tanto que ya hay que corregir poco. Además, al final me corriges tú. Yo poco. Poco, pero algo. Hombre, siempre nosotros, la verdad, entre La Puente tenemos la costumbre de dejarnos las cosas, y también entre familia, porque es que si una novela no te la ven, imagínate a lo mejor simplemente un poema de una página que lo has leído 40 veces y no has leído el error las 40 veces, ¿no? Sí. Entonces, claro, hombre, lógicamente el que lee de fuera, pues hago una repetición que no cae, sí, eso, pero vamos, la verdad que muy pocas correcciones. Pero es que tú lees con una puntualidad, con un detalle que no se deja una coma, y una coma me la borra, esa coma que me ha salido del ordenador, pero esa y sigue así, sigue así, pero es que lo lee todo, absolutamente todo, y además le gusta. Hombre, es defecto profesional. Es algo grande para mí, decir que a Pepe Alfaro y a Merche San Pedro les gusta lo que escribo. No les gusta, es que les parece muy bien, además. Que sí, hombre. ¿De quién son estas huellas? Deja tus huellas marcadas con los mejores zapatos para mayores y pequeños que encontrarás en la nueva zapatería Huellas D. Estamos en el Paseo de Invierno número 1, local B de Tudela. Y si quieres, llámanos 948 82 60 62. Para más información, www.huellasd.com. Huellas D. Suministros Also SL, alquiler y venta de maquinaria para la construcción y obras públicas. Nos puedes encontrar en el Polígono Canraso, apartado 355, en la antigua Azulejera Santa Cruz. Y si quieres, llámanos al teléfono 948 84 7500 y nuestro fax 948 84 7505. Encuéntranos en internet www.suministrosalso.com. Mail administración@suministrosalso.com. Suministros Also. Academia de Peluquería Ramiro Mata, más de 30 años dedicados a la formación, titulaciones nivel 2 y 3 del Reino Unido y certificadas por la Organización Mundial de Artes y Técnicas.
Además, incluye tienda de productos con las mejores marcas del mercado: L'Oreal, Alpha Park, Artwork, y de aparatos eléctricos, planchas, secadores, con grandes descuentos. Academia de Peluquería Ramiro Mata.